Sous Chanel Paula qui c'est Wa Info 609. Ça va pour abonner, ça va pour partager l'écran, ça va pour like vidéo. Según él, las informaciones sobre la investigación de la UCO, la Fiscalía Anticorrupción y los tribunales de justicia sobre la trama corrupta del PSOE conocida como caso Ábalos, donde la República Dominicana ha tenido un papel fundamental y donde se podrían haber pagado comisiones a algunos de los presuntos delincuentes investigados o se podría haber estado escondiendo patrimonio fruto de actividades delictivas y como colofón la familia Hidalgo, la dueña de Air Europa. Recuerdan, la empresa que estaba rescatada con 615 millones de euros de dinero público. Tienen allí su residencia y que está vinculada con la esposa del presidente del Gobierno. Curiosamente a República Dominicana, pero es que a República Dominicana donde no están cumpliendo el dictamen de la Ley de Transparencia. En República Dominicana donde han incumplido también un requerimiento que se les ha hecho desde la Audiencia Nacional. Pero es que resulta que en República Dominicana dicen no, es que van a repostar. O sea que con todo lo grande que es el continente americano, cuando van a Canadá paran justo en la República Dominicana. Paran justo en la República Dominicana. Van a repostar. Y como van a repostar, se tardan media hora en repostar y se estiran 6 horas. Y en vez de ir a Santo Domingo, van a aeropuertos chiquititos. Por favor, señorías. Pero es que les voy a decir una cosa. En República Dominicana, ¿saben lo que hay? Nos suena aquello del VAS. Y dice, ¿por qué se va este señor a él? ¿Vas a matricularse o a empadronarse allí? Y resulta que dice, no, es que a la vez que hacía la mudanza se abrían varias empresas donde dice un tal Aldama, no sé si le suena, que resulta que ahí se tramitaban las comisiones ilegales. También la República Dominicana es un destino muy frecuentado, ¿no?, por algunas personas que se han visto relacionadas de una u otra manera y lo estamos investigando en la Comisión de Investigación. República Dominicana, Luis Abinader, atención aquí, atención pueblo dominicano, Luis Abinader ha convertido la República Dominicana en un maldito nido mafioso de tráfico de personas. Un nido mafioso de tráfico de personas. Luis Abinader ha convertido República Dominicana en un puente perfecto para el tráfico de narcóticos. Luis Abinader ha convertido República Dominicana en un paraíso fiscal para delincuentes y corruptos internacionales y que vengan para acá. Luis Abinader le está dando cobijo a todos los delincuentes internacionales, pero ustedes siguen tranquilos. Ustedes siguen tranquilos. Y yo entiendo que a mí algunos no quieran verme, yo lo entiendo, principalmente del gobierno. A veces yo hago un video y entran 1000 personas, en otro poquito.